Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en otro de esos temas que nos encantan, que nos hacen soñar un poquito y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tenemos algo que francamente ha estado en boca de muchos, algo que ha generado susurros y especulaciones, y que vamos a desvelar poco a poco. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro, uno que se ha mantenido bajo 7 llaves, un encuentro secreto en Turquía, con todos los detalles detrás de cámaras que ustedes aman. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Como saben, en este canal nos encanta seguir de cerca a nuestras estrellas favoritas, y cuando se trata de Can Yaman la cosa se pone aún más interesante. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su talento y, seamos sinceros, esa presencia escénica que lo hace inconfundible. Y últimamente han circulado rumores sobre un posible reencuentro en Turquía, un encuentro que, según las fuentes, habría sido bastante discreto. Y ahí es donde entra nuestra curiosidad, ¿verdad? ¿Con quién se reencontró? ¿Qué lo llevó de vuelta a su país natal en un plan tan secreto? ¿Será algo relacionado con un nuevo proyecto, un encuentro personal o quizás una combinación de ambas cosas? Pues bien, hemos estado investigando a fondo juntando las piezas del rompecabezas, y hoy les vamos a contar todo lo que hemos podido averiguar sobre este misterioso reencuentro de Can Yaman en Turquía y los detalles más jugosos que se esconden detrás de cámaras. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de Can Yaman, un mundo lleno de sorpresas. Comencemos por el principio. Las primeras señales de este posible reencuentro surgieron hace unas semanas, cuando algunos seguidores atentos notaron ciertos movimientos en las redes sociales y comentarios sutiles de personas cercanas al entorno de Can. No eran grandes anuncios, para nada. Eran más bien pinceladas, pistas casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que para los fans más acérrimos significaban mucho. Se hablaba de su regreso a Estambul, pero no de forma oficial, no como parte de una gira promocional o un rodaje anunciado. Era un viaje que parecía tener un carácter más privado. Y ahí es donde empezó la intriga. ¿Por qué el secretismo? ¿Qué motivaba a Can a volver a su tierra en plan sigiloso? Las especulaciones, como era de esperar, volaron. Algunos decían que era para visitar a su familia, algo que él siempre ha valorado mucho. Otros que podría ser un encuentro con amigos de siempre, personas con las que creció y compartió momentos importantes antes de saltar a la fama mundial. Pero la teoría que más fuerza cobró, y que de hecho tiene fundamentos sólidos, es que este reencuentro estaba ligado a un nuevo proyecto. Y no cualquier proyecto, sino uno que podría ser muy especial para él, uno que quizás le permitirá reconectar con sus raíces profesionales en Turquía, ese lugar que lo vio nacer como actor. ¿Pero con quién este misterioso reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Los rumores apuntan firmemente a un encuentro con alguien muy importante en su carrera, alguien con quien compartió momentos cruciales en sus inicios. Estamos hablando nada más y nada menos que con uno de los productores o directores que apostaron por él desde el principio, de esas personas que vieron su potencial y le dieron la oportunidad de brillar en producciones que hoy son clásicos de la televisión turca y que lo catapultaron a la fama internacional. Imaginen por un momento. Volver a encontrarse con alguien que fue fundamental en tu camino, en un ambiente que te vio crecer, con la perspectiva que te da el éxito global. Debe ser un momento cargado de emociones, de recuerdos, de proyectos futuros. Lo fascinante de estos encuentros secretos es que nos permiten vislumbrar una faceta más íntima de las celebridades. No estamos hablando de alfombras rojas ni de photocalls. Estamos hablando de conversaciones privadas, de reuniones en lugares discretos, quizás en algún café tranquilo o en una oficina que no aparezca en las guías turísticas. Y precisamente por eso los detalles que llegan a nosotros son tan valiosos, porque nos dan una idea de la humanidad detrás de la figura pública. Hemos podido saber a través de fuentes que prefieren mantener el anonimato, que este reencuentro no fue un evento aislado, sino más bien parte de una serie de reuniones que Can ha estado teniendo en Turquía. El objetivo, al parecer, es explorar nuevas oportunidades profesionales. Y aquí es donde entra la emoción. ¿Qué tipo de proyectos podrían estar sobre la mesa? ¿Una nueva serie de televisión que nos vuelva a cautivar como lo hicieron sus anteriores trabajos? ¿Una película que explore facetas
¿Rentes de su talento actoral? ¿O quizás algo completamente innovador que lo posicione aún más fuerte en la industria del entretenimiento? Lo que sí sabemos es que Can Yaman tiene una conexión muy fuerte con su país y con la industria turca. A pesar de su éxito internacional y de sus proyectos en otros países, Turquía siempre será su hogar, su origen. Y es natural que quiera seguir desarrollando su carrera allí, sin dejar de lado sus ambiciones globales. Este reencuentro, por lo tanto, podría ser una forma de sentar las bases para futuras colaboraciones, de reencontrarse con el equipo que lo vio nacer profesionalmente y de reafirmar esos lazos que son tan importantes en el mundo del espectáculo. Ahora hablemos de lo que sucede detrás de cámaras. En estos encuentros secretos, la clave es la discreción. Se evitan los grandes despliegues, las multitudes, los flashes. Las reuniones suelen ser en lugares privados, con un círculo íntimo de confianza. Se prioriza la conversación, el intercambio de ideas, la planificación. Es un momento para ser profesionales, pero también para reconectar a nivel humano. Imaginen las conversaciones, las risas compartidas, las anécdotas de los viejos tiempos, las ideas que fluyen para futuros éxitos. Es un ambiente de camaradería y de visión de futuro. Además, es importante destacar que este tipo de movimientos estratégicos son muy comunes en la industria. Los actores, cuando tienen un momento de pausa o cuando están evaluando nuevas opciones, suelen regresar a sus países de origen para hablar con las personas clave de su carrera. Es una forma de mantener el control sobre su trayectoria, de asegurarse de que los proyectos que eligen estén alineados con sus aspiraciones y de fortalecer las relaciones profesionales que son fundamentales para su éxito a largo plazo. ¿Y qué significa esto para nosotros, los fans? Significa que estamos ante la posibilidad de nuevos e interesantes proyectos de Can Yaman, proyectos que seguramente nos mantendrán pegados a la pantalla. Significa que nuestro actor favorito está trabajando activamente en su carrera, explorando nuevas fronteras y, sobre todo, manteniendo viva esa conexión con sus raíces. Y esa energía, esa pasión por lo que hace, es lo que tanto admiramos en él. Este reencuentro secreto en Turquía es más que una simple visita. Es una señal. Una señal de que Can Yaman está planeando su futuro, de que está invirtiendo tiempo y energía en consolidar su carrera y en traer a nosotros, sus seguidores, historias que nos emocionen y nos hagan vibrar. Y nosotros, desde aquí, no podemos estar más emocionados de ver qué sorpresas nos tiene preparadas. Para aquellos que se preguntan sobre los detalles específicos, la verdad es que la naturaleza secreta de estos encuentros hace que sea difícil obtener información concreta y confirmada. Sin embargo, el hecho de que se estén dando estas reuniones, y la intensidad con la que se habla de ellas en ciertos círculos, nos da una fuerte indicación de que algo importante se está gestando. Es el tipo de noticia que, si bien no tiene un comunicado oficial, se percibe en el ambiente, en las miradas, en las intenciones. En resumen, este reencuentro de Can Yaman en Turquía, rodeado de un halo de misterio y discreción, parece ser una jugada maestra en su carrera profesional. Un regreso a las fuentes, un reencuentro con personas clave de su pasado que podría dar lugar a proyectos emocionantes en el futuro. Es la combinación perfecta de nostalgia, profesionalismo y ambición. La expectación que rodea a estos movimientos de Can Yaman es palpable. No es solo un actor buscando trabajo, es un artista que entiende el valor de sus raíces y la importancia de cultivar las relaciones que lo impulsaron. Su regreso a Turquía, incluso en secreto, demuestra un compromiso con la industria que lo vio nacer y un deseo de seguir contribuyendo a ella, a la par que expande su alcance global. Cada vez que un actor de su calibre realiza un viaje discreto a su país de origen, se encienden las alarmas de los fans y los medios de comunicación por igual, especulando sobre las posibles colaboraciones y proyectos que podrían surgir de estas reuniones. Y en el caso de Can Yaman, la especulación siempre va acompañada de una dosis extra de entusiasmo, dada su popularidad y el impacto que tienen sus trabajos. Analizando el contexto de la industria turca, podemos inferir que un reencuentro con productores o directores de sus primeros éxitos no sería casual. Estas figuras a menudo tienen una visión a largo plazo de las carreras de los actores con los que trabajaron, y buscan mantener esa conexión para futuras oportunidades. Si Can Yaman está explorando proyectos en Turquía, es probable que esté considerando roles que le permitan mostrar nuevas facetas de su talento o abordar temáticas que resuenen con su identidad cultural, algo que siempre ha sido muy apreciado por sus seguidores en su país natal. Es una manera de honrar su legado mientras se forja un futuro aún más brillante.
La discreción es sin duda un elemento clave en estos casos. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es escrutado, mantener ciertos encuentros en privado les permite a los artistas concentrarse en la sustancia de las conversaciones, sin la distracción de la atención mediática o la presión pública. Esto facilita un ambiente de trabajo más relajado y productivo, donde las ideas pueden fluir libremente y las decisiones importantes pueden tomarse con mayor claridad. Detrás de cámaras, cuando las luces se apagan y las cámaras no están presentes, es donde se forjan las verdaderas oportunidades y se toman las decisiones que definirán el futuro de una carrera. Para los seguidores, estos secretos son lo que hace la anticipación tan emocionante. Cada pequeña pista, cada comentario cifrado, se convierte en una pieza de un rompecabezas que armamos juntos. Nos permite sentirnos más conectados con la vida de Can Yaman, no solo como un ídolo en la pantalla, sino como una persona que está activamente construyendo su camino. Y la posibilidad de nuevos proyectos siempre es una razón para celebrar, especialmente cuando provienen de un actor que ha demostrado su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo. La pregunta clave para muchos es, ¿qué tipo de proyectos? ¿Serán dramas intensos que pongan a prueba su rango actoral, comedias románticas que recuerden sus éxitos pasados, o quizás algo completamente diferente que lo desafíe a explorar nuevos géneros? Dada su versatilidad, el abanico de posibilidades es enorme. Lo importante es que cualquier proyecto en el que esté trabajando seguramente contará con la calidad y el profesionalismo que lo caracterizan. Y el hecho de que esté considerando regresar a la escena turca para ello añade una capa de significado emocional, sugiriendo un deseo de conectar con sus orígenes y compartir su éxito con el público que lo apoyó desde el principio. Este viaje a Turquía, por lo tanto, no es solo un regreso a casa, sino una inversión estratégica en su futuro. Es una forma de restablecer conexiones, de explorar nuevas oportunidades y de reafirmar su lugar en la industria del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Es un recordatorio de que a pesar de su fama global, Can Yaman sigue siendo un artista con profundas raíces y una conexión inquebrantable con el lugar que lo vio dar sus primeros pasos. En última instancia, la belleza de estos momentos es que nos invitan a la imaginación. Nos permiten soñar con lo que podría ser, con los personajes que podría interpretar y con las historias que podría contar. Y eso es exactamente lo que amamos de seguir a nuestros artistas favoritos, la capacidad de inspirarnos y de mantener viva la magia del entretenimiento. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje de hoy. Hemos desvelado, en la medida de lo posible, los detalles detrás del misterioso reencuentro de Can Yaman en Turquía. Espero que hayan disfrutado de esta información tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Recuerden que la curiosidad es la chispa que alimenta nuestro canal, y ustedes son el motor que nos impulsa a seguir buscando esas historias que nos apasionan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que se está cocinando? ¿Con quién creen que se reunió Can? Déjenme sus teorías y sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos todos. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que hemos traído hoy, no olviden dejarle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.